Listo, tenemos las premisas. Al ser un razonamiento categórico, ¿en qué próximo paso tenemos que pensar? Sin discutir, hay un paso que hay que hacerlo seguro. Hay que sacar el para todo. Hay que sacar el para todo, muy bien, o sea, no podemos empezar a trabajar hasta que se nos vayan estos para todos. Entonces, acá como no tengo un existencial así que lo pueda ver, si tuviese un existencial en vez de Ariel, lo primero que haría es particularizo existencialmente, sí, y saco el existe de las premisas. Ahora tengo que sacar estos para todo. Y estos para todo, ¿cómo los voy a particularizar? Bueno, ya sabemos que voy a particularizar universalmente en el punto número 1. ¿Qué debería poner? ¿Qué es importante marcar acá? Esto que tenemos acá es como si tuviésemos una particularización existencial, pero ese A que elegíamos antes, ¿se acuerdan que decíamos es un A particular? Este A particular no es más que Ariel. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a pensar en la particularización universal, no te voy a decir cualquier A. En realidad te voy a dar el que ya me obliga la premisa número 3, que ya eligió a alguien de mi conjunto. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a particularizar universalmente teniendo otra premisa previa que ya me dio a alguien particular, acá sería I de Ariel, ¿no? ¿Para qué elegir otro A? Si en realidad puedo jugar con, puedo resolver el ejercicio con Ariel. Sí, que es Perdón, no alguien particular. entendí. No entendí por qué con Ariel, profe. Yo tampoco. De nuevo, por favor. A ver, ¿cómo harías la particularización universal sin mirar lo que escribí en rojo? ¿Cómo lo escribirían a la particularización universal? O sea, yo Más haría. genérico. Sí, uno genérico. O sea, yo no usaría Ariel. Va, no sé por. No se podría no usar usaría. I de X o Ariel. ¿Cómo I de X o Ariel? Vamos de nuevo. Si quiero particularizar universalmente, sin mirar ese renglón rojo, ¿qué escribirían? O sea, podríamos poner I de A o A de A y explicar que A es Ariel al costado, ¿no? Si no tuviéramos Bueno, Ariel, en este caso sería. Esa A sería una genérico, no haría Claro, falta en vez de poner A usar genérico, cualquier Ariel. pondríamos que A se refiere a de Ariel. Claro. En este ejercicio sí ¿por qué aplicaría. decís que A es Ariel? Porque pertenece al universal. O Claro, sea, al conjunto. Al ¿Pero qué conjunto te hace universal. pensar solo en Ariel? ¿Qué te está marcando la pauta de que tenés que usar Ariel? Fíjense que vamos a uno más arriba. Cuando nosotros demostramos otro ejercicio anterior, el A que elegíamos, ¿sí? En este caso para el existencial, era un A particular, es el mismo A que nos acompañaba en toda la demostración. ¿Sí? Porque en realidad no podemos hacer la demostración, ¿sí? con todas las premisas con dos valores distintos de mi conjunto universal. Si estoy trabajando con algo particular, ese particular me tiene que servir para el resto, ¿sí? De las premisas, que era un poco el por qué arrancábamos por el existe, ¿sí? Porque me daba ese particular que hacía verdadera la premisa existencial y nos asegurábamos que todas las universales también iban a ser verdaderas con ese A que hayamos elegido. ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuál es la diferencia entre este razonamiento que tiene un existe y que yo elegí a alguien particular que lo llamé A versus este? Que el particular ya lo tenemos en el texto, que dice que es Muy Ariel. bien, muy bien. Entonces, mi particular es el que yo había dicho que antes lo llamaba este A que elegí acá, el A que yo elegí, que lo llamé particular, porque estaba hablando de un existe, miren el renglón número 3, este A que yo escribí acá es alguien particular que cumple con el existe, ¿sí? Acá
nos están dando directamente quién es ese A particular que cumple nuestro existe, que es la premisa número 3. Nos están diciendo, en vez de escribir existe un X perteneciente a U, no U de X, como me habían dicho, me dicen, che, no te preocupes en buscar quién es ese A particular que cumple esta premisa, porque yo ya te lo estoy dando que es Ariel. Entonces, acá es como que en el paso número 3 ya me lo dan particularizado existencialmente a esa premisa. ¿Y particularizado en qué elemento del conjunto? El En Ariel. conjunto U. En Ariel, ¿no? Ariel que pertenece al conjunto U. Entonces, Ok. ¿podría usar algún otro elemento de mi conjunto para el resto de las premisas? ¿O estoy obligado en este caso a trabajar con Ariel? Estás obligado, porque si no, Estoy no sería. obligado. Estoy obligado, porque si yo en vez de elegir a Ariel, digo, bueno, voy a elegir a Jimena, que justo apareció en pantalla, A y de Jimena o A de Jimena, ya no estaría siendo verdadera la premisa anterior, porque ¿cómo voy a hacer combinar a Jimena con Ariel si son dos elementos distintos del conjunto? En donde sé que para la premisa número 3 el único que lo cumple es Ariel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que particularizar universalmente la premisa número 1, como el universal me dice cualquiera de tu conjunto lo cumple, ¿para qué voy a elegir a otro de mi conjunto si en realidad el que voy a tener que usar indefectiblemente es Ariel? Porque ya me lo está marcando la premisa número 3. Ahí más o menos dimos una vuelta olímpica. Se entendió igual, profe. Ahora, ¿quién no? Esto es clave, ¿eh? Este tipo de ejercicios, candidatísimo al parcial. Y ahora hacemos lo mismo con la segunda premisa, ¿no? Y ahora sí, si tenés que ir al paso número 5, en donde también tengo que particularizar universalmente, pero en este caso 2, tendría que escribir directamente I de Ariel, que implica U de Ariel. ¿Sí? Más o menos. Pregúntenme, y si no entendieron, buscamos otra alternativa, ¿eh? Por mi parte se entendió. Genial. Entonces, bueno, tenemos todo ya sin cuantificadores, o sea que del renglón 3 al 5 es lo que tenemos nosotros de base para poder empezar a trabajar. Entonces, vamos a revisar a ver qué información tenemos y ver qué podemos hacer. Espérenme un segundo. Entonces, fíjense, yo en el paso número 3 tengo que se cumple, por ser premisa, o sea que es verdadero, que no U de Ariel. O sea que no U de Ariel es verdadero. ¿Sí? Acá tengo, ¿sí? En el paso número 5, perdón, sí, en el paso número 5 tengo que I de Ariel implica U de Ariel. Si yo me fijo en mis reglas de inferencia, yo podría decir en un paso número 6, Es el modus tollens, ¿no? muy bien, modus tollens, ¿entre quién? Entre 5 y 3. Fíjense que acá estoy marcando la secuencia tal cual me la marca si esa regla de inferencia, que me dice que si se tenía que A implica B y se cumple no B, entonces se cumple no A. ¿Cuál sería nuestro no A acá? Y I, ¿no? I de Ariel, entonces sería no I de Ariel. ¿Sí? y ahí ya tenemos el silogismo disyuntivo, ¿no? Ahí ya sí, estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos acá I de Ariel o A de Ariel y se nos cumple no I de Ariel,
si vamos al silogismo disyuntivo, el silogismo disyuntivo entre 4 y 6, ¿qué me va a marcar? Que en realidad, si no y es verdadero, es porque y es falso, ¿no? Si esto tiene que ser verdadero, lo único que va a ser verdadero es la otra parte, que en este caso es A de Ariel. Ya casi estoy cerca, ¿no? Porque la conclusión me hablaba de que existe un X perteneciente a mi conjunto universal que cumple A de X. Acá vemos que a lo que llegamos es que se cumple A de Ariel. Entonces, ¿cómo podría pasar a esto que me da el razonamiento en el paso número 8? Generalización existencial. Generalizo existencialmente, ¿sí? En 7, porque en realidad puedo decir, si existe uno, que es Ariel, es porque existe al menos uno de mi conjunto universal que lo cumple. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy validando que ese particular me puede llevar a un existe X perteneciente a U, A de X. Generalizo existencialmente en el punto número 7. Podría, a ver, vamos a pensar ahí un poquito en voz alta. Si yo en mi conclusión tendría un para todo, ¿qué sucedería en ese último paso? ¿Hago también generalización universal en el punto 7? Sería una tautología. ¿Tautología? ¿No sería Fíjate no que... válido? Muy bien, mirá, pará, No. vamos a hacer esto mismo. Si yo en vez de la conclusión digo para todo X perteneciente a U, A de X, olvídense del existe. Estamos en este último paso, ¿no? Es inválido porque dice que va en lo que dice, va en contra de lo que dice el texto, básicamente. Ya. Pero además de lo que si me olvido del texto y tengo este razonamiento y estoy en este último paso, Y lo que pasa es que vos empezaste con una especificación particular. No puedes ir de una especificación particular a querer poner un para todos. ¿qué estás haciendo? ¿No? Me diría, esa es la respuesta. Créanme que si ya tienen esas sensaciones, buen camino, porque No lo nada, entendí. ¿Lo podés explicar de nuevo eso último? sí, obvio. Igual todavía no lo había explicado, pero estaba como festejando que habían llegado a esa conclusión. Y es la siguiente: si vos tenés un para todo en la conclusión, pero en las premisas tenés un existencial, ya estás hablando en la demostración de alguien particular. Entonces, nunca podrías de ese alguien particular pasar a algo genérico, porque en realidad la demostración se basó en alguien particular, que en este caso es Ariel. Entonces, yo estando en el paso 7, si tendría que pasar a esta conclusión que está escrita en gris, no podría hacerlo, porque estoy hablando de alguien particular. Y la única forma de pasar a alguien general, generalizando universalmente, es que sea genérico. ¿Sí? Entonces, nada, créanme que está buenísimo que lo piensen de esa manera. Ahí, David, ¿lo viste? O sea, es el juego del particular y el general. ¿Vieron? Está como, creo que cayendo a tierra de qué significaba ese término tan ambiguo antes. Ahora ya creo que nos estamos dando cuenta de cuál es la importancia de eso, ¿no? ¿Por qué es una particular? ¿Qué es una genérico? Si yo en la demostración tengo una particular que me ayudó en el proceso demostrativo, nunca voy a poder pasar a algo genérico como un universal, porque estoy hablando de alguien particular, ¿sí? Entonces, si yo en mis premisas tengo al menos un existencial, nunca voy a poder tener en la conclusión un para todo. ¿Más o menos? Sí, se entendió, profe. Genial. Sí, ya estaba pasada, ¿no? Sí. Pero bueno, me gustaba hacer poco sobre eso. Entonces, vimos hasta ahora razonamientos que se pueden demostrar. A ver, si yo les pregunto, ¿no? Si tengo un razonamiento no categórico sin cuantificadores,
y tengo que demostrar que ese razonamiento es inválido. ¿Qué harían? Razonamiento no categórico que es inválido. ¿Qué tengo que hacer? Pongo que es inválido y ya está. Un contraejemplo. Un contraejemplo. ¿Cómo escribiría ese contraejemplo? ¿Qué? Tendrían que ser las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Muy bien, y para eso, ¿qué métodos nos podrían ayudar ahí a disponer? El de contradicción. Condicional asociado. El condicional asociado o el directo son los dos candidatos que podemos utilizar para poder, para un razonamiento no categórico, decir que es inválido. Y lo que buscamos es asociarle valores de verdad a las premisas, ¿sí? ¿Para qué? Perdón, a las proposiciones para que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. O sea, cuando es Ahora, categórico siempre vamos al demostrativo, porque no podemos operar con los demás. de nuevo, Que cuando tenemos un razonamiento categórico siempre vamos por el demostrativo porque no vamos a poder aplicar ni el directo ni el condicional asociado. O sea, el esa directo. era lo que, a eso yo quería llegar, Ah, ¿no? ok. Estamos en el razonamiento no categórico, la demostración, todo muy linda. Si es inválido, tenemos que ir al método directo del condicional para poder asociarle valores de verdad y hacer premisas verdaderas y conclusión falsa. Ahora, cuando tenemos un razonamiento categórico, ¿qué hacemos con todo esto? Porque ya ahora tengo un conjunto universal, tengo funciones proposicionales, ¿sí? Tengo que seguir la misma lógica, porque estamos hablando de razonamientos igual que en los no categóricos, ¿sí? En donde me decía, es válido si de premisas verdaderas no llegas a una conclusión falsa. O sea que si voy a la contraria de eso, es inválido. Eso sigue siendo lo mismo, pero ¿cómo demuestro la invalidez de un razonamiento categórico que se diferencian? Y ahí, ese juego que hablamos recién, nótenselo también para el parcial, no entender si tengo un razonamiento inválido, ¿qué hago? Según que sea, categórico o no. Entonces eso es lo que nos queda ver, ¿no? ¿Cómo demostrar la invalidez de razonamientos categóricos? Que es cuando tenemos cuantificadores, ¿sí? Y lo que nos dice es lo siguiente. Para poder demostrar que un razonamiento categórico es inválido, la forma correcta es dando una interpretación concreta que lo invalide. Esto es fundamental. Es decir, definiendo, y acá vamos a marcar cosas que son claves, definiendo un conjunto y dando funciones proposicionales que hagan, y acá la clave de siempre, premisas verdaderas, premisas verdaderas y la conclusión falsa. Es decir que, a diferencia de los no categóricos, acá hay una vueltita más de rosca, ¿no? Porque nos dice, tenés que definir quién es ese conjunto universal y quiénes son, con nombre y apellido, tus funciones proposicionales que justamente invaliden el razonamiento, siendo premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá. ¿Alguien no me siguió con esa definición y lo que marcamos hasta ahora? Solo esas pautas, ¿no? Defino un conjunto, lo que está marcado en celeste es clave. Defino un conjunto y doy funciones proposicionales, de forma que estratégicamente lo que yo defina lleve a premisas verdaderas y conclusión falsa. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Entonces no me tengo que olvidar mi objetivo para definir algo estratégico que me sirva para poder llegar a eso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Entonces, miren el ejemplo que tenemos. Dice, existe X, A de X implica no B de X. Están separadas las premisas por punto y coma, ¿sí? Tenemos dos premisas y acá la conclusión. Entonces, la primera tenemos un cuantificador que es un existencial. En la segunda tenemos C de M o B de M. ¿Qué vendría a ser esto también? Ya está particularizado, sería. Muy bien, ya estamos.
Este ya está particularizado, o sea que es un existencial, ¿no? Es un existencial que en realidad ya me están dando quién es ese particular que lo cumple, es M. Y en la tercera premisa también sucede no C de M. También, ¿qué pasa acá con ese no C de M? Es un existencial que en realidad ya me están dando quién es ese particular que lo cumple, es ese M. Por lo tanto, existe X que cumple no A de X. ¿Sí? Entonces, acá este razonamiento es inválido, ¿sí? Y a ver, pimponeemos un poquito por qué podríamos pensar en que este razonamiento es inválido. Porque está diciendo, bueno, cuando particularizemos existencialmente la primera premisa, estaríamos diciendo que 6 no es par. Ah, pará, sin lo de abajo. Sin lo de abajo. considerando el Ah, conjunto. no, Ahí vamos a eso. Acá, fíjense que estamos en presencia de premisas, que todas las premisas tienen un existencial, algunos ya particularizados y otros no. El primero no está particularizado, los otros dos sí. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que el M que satisface la premisa 2 y la premisa 3 sea el mismo que cumple con la premisa número 1? Y la verdad que ninguna. La verdad que ninguna. Y eso es lo que nos hace pensar en que esa estructura de razonamiento es inválido. Si en vez de ese existe, tendríamos un para todo, al estar la segunda premisa y la tercera particularizadas en M, y la verdad que tengo mucha chance de que eso suceda siendo verdadera esta. Ahora, con un existencial más acá, siendo 3 existenciales en las premisas, digamos, no tengo forma de asegurar que los particulares que yo vaya eligiendo de alguna manera cumplan con todos los existenciales que se están marcando. Y eso sucede cuando tengo más de un existencial, ¿sí? En las premisas. ¿Ven ahí el por qué No, mucho no entendí esta parte, sin verlo de abajo. Ah, es que no mires lo de abajo todavía. Solo mirá que acá estás particularizando 2 premisas en un valor M y acá tenés un existencial. Si tenés un existencial, deberías particularizar y elegir un elemento de tu conjunto. Pero ¿cuál es el único elemento sería que M. podrías? Sería M, pero porque nosotros estamos suponiendo que tiene que ser M, pero en realidad podría ser cualquier otro, porque acá no nos habla de M, nos dice que existe al menos uno en el conjunto. ¿Qué garantías de que justo ese que cumpla, que nos dice, che, existe al menos uno, que A de X implica no B de X? Una lotería, que M sea justo el elemento del conjunto que cumpla con esta premisa existencial. Con lo cual, cuando nosotros tenemos estructuras de razonamientos que tienen más de un existencial en una premisa, eso es candidato a que sea un razonamiento inválido. ¿Por qué? Porque no hay forma de garantizar que justamente el elemento particular sea el mismo que cumpla en todas las existenciales que existen. Ok. Ahí va, más o menos, lo que nos hace pensar, ¿no?, en invalidez. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo demuestro que esto es inválido? Teniendo en cuenta, vamos a marcar acá, las premisas y la conclusión, todo esto es premisa hasta acá, ¿no? Y la conclusión es esta. Entonces, lo que me dice para probar la invalidez es que tengo que hacer que todas mis premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Si yo llego a esta estructura es porque mi razonamiento es inválido. ¿Sí? Entonces, vamos a definir estratégicamente un conjunto, ¿sí?, y las funciones proposicionales con nombre y apellido para poder garantizar esto. Y acá siempre se suele jugar con números y conjuntos chicos, no van a definir un conjunto infinito en el universal porque es más complejo de probar, pero bueno, depende del caso y
que ustedes escriban en funciones proposicionales, pero fíjense, si consideramos el conjunto universal formado por el 3, 4 y 6, me piden las funciones, me piden las premisas un valor particular que llamémoslo M, ¿no? Porque la segunda y la tercera están particularizadas en M, entonces digo, a M le voy a dar el valor 6. ¿Sí? Ahora vemos por qué. Y las funciones proposicionales las voy a llamar de la siguiente manera. A de x es entero. Definí una función proposicional en donde x es un entero. A la función proposicional b de x la llamó x es par. Y a c de x lo llama x es múltiplo de 4. Profesor, Sí. consulta. Esas definiciones de funciones proposicionales. Sí. ¿Es algo que te puede venir el parcial o que No. uno lo tiene que definir? Como para dar un contraejemplo. A tu criterio, es tu imaginación en este punto. Es como vos definís el conjunto, vos definís las funciones proposicionales y vos definirías quién es ese valor M. Ok, Es como, listo. Vos tendrías que definir esta estructura que dice ahí, considerando el conjunto, el valor, todo eso, lo deberías definir vos, pero nunca olvidarnos de verificar que se cumpla, que las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Porque si todo muy lindo, escribís todo esto, pero no invalidás el razonamiento, no me sirvió de nada esa definición. Ok. No me está diciendo nada. Entonces, además de vos imaginarte quién sería el conjunto, quién sería el valor de M y cómo llamar a esas funciones proposicionales, tenés que verificar que las premisas se cumplan y la conclusión sea falsa. Entonces, vamos a marcar eso, vamos a ver, de verificar las premisas, yendo a la premisa número 1. La premisa número 1 nos dice, existe al menos un X, que pertenece a mi conjunto, que es el 3, 4, 6, que cumple, vamos a escribirlo acá, existe un X que cumple A de X, implica no B de X. A de X es que X es entero, y no B de X es que no es par. ¿Podemos marcar que existe al menos uno? Sí. ¿Quién Y todos sería son ese? pares. Pero en nuestro Todos conjunto, son enteros El 3, y el 4 y el 6 son pares. el 3 entonces, ¿qué cumple podría Tres, ser el 3. 3? el 3. ¿No? Entonces, con el 3 hice verdadera esa expresión, porque existe al menos uno. Existe al menos uno, que es el 3 en mi conjunto. Perfecto, hice verdadera la primera premisa. Vamos a la segunda. La segunda me decía C de M, que en realidad le puse el valor 6, o B de 6. ¿Sí? Esta era la segunda. C de 6, ¿qué significa? Nos dice que 6 es múltiplo de 4. Esto es falso, ¿no? Sí. Pero vamos a B de 6. 6 es par. Verdadero. Verdadero. Con que alguno de los dos se cumpla, todo esto va a ser verdadero porque es un no. Fíjense que el 6 es un elemento de mi conjunto y que lo elegí estratégicamente para que se cumpla esto, no haga la premisa verdadera. Y la última que tenemos es que no C de 6. No C de 6. En realidad acá nos está diciendo que 6 no es múltiplo de 4. Verdadero. Verdadero, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a la conclusión. Tenemos premisas verdaderas. Todo nos dio verdadero. Ahora vamos a analizar la conclusión. La conclusión me decía que existe un X tal que no A de X. O sea, existe un número en mi conjunto que yo definí que no es entero. 3, 4 y 6
no son Ujú. enteros? Sí, son enteros. Son enteros. Entonces, ¿existe algún X que no cumpla A de X? No. No. Con lo cual, ¿cómo es esta conclusión? Falso. Falsa. Muy tímido ese falso. Vamos. Era porque ya estaba el palito. Pues. Fíjense que acá siempre me tengo que basar en el conjunto que yo definí. Si mi conjunto es este. Entonces tengo que mirar si existe algún elemento de ese conjunto que yo definí estratégicamente que no cumpla con que sea entero. Acá hubiese puesto un número no entero, listo, es este, existe, al menos uno. Pero acá ninguno. Con lo cual, eso es falso. Entonces, fíjense que tengo premisas verdaderas, conclusión falsa, mi razonamiento es inválido. ¿Sí? Sí. O sea que, por ejemplo, si en el parcial te doy toda esta estructura de ejemplo, ¿vos qué deberías hacer? ¿Me vas a creer directamente o tendrías que probar a ver si lo que estoy diciendo se cumple? Tengo una pregunta. Sí. Nosotros ponemos en el conjunto, cuando definimos U, ponemos 3 valores porque tenemos 3 proposiciones, digamos. No, podés poner los valores que quieras, podés poner 10, podés poner 20. En realidad, lo que se acostumbra a hacer es poner valores, ¿sí? De acuerdo a qué querés que suceda, porque estás vos armando como tu contraejemplo. Ujú. No es que por tener 3 premisas pongo 3 valores, sino que voy a poner los valores que yo necesite para hacer premisas verdaderas y conclusión falsa. Ok. No me respondieron la pregunta. Sí. ¿Por qué aclara que el valor de M es 6? O sea, define el conjunto 3, 4, 6 y aclara aparte que el valor de M es 6. Porque te lo pide en particular acá M. Es como en el otro caso Ariel. Que le ponía nombre y Está bien. apellido. M le doy el valor 6. Podría haber elegido a M otro, pero tiene que ser estratégico para poder hacer premisas verdaderas. El M. Gracias. De nada. Una pregunta, ¿ese Voy de valor nuevo. M lo elegí en función de C de X? Todo lo elegís. El conjunto universal, el valor de M y las funciones proposicionales, todo elegís vos. Lo diseñás vos a este contraejemplo. Entonces, voy de nuevo con, con la pregunta. Imagínense que yo les doy todo esto que está acá, en el que estoy encuadrando, ¿no? Y digo que es un razonamiento inválido. ¿Qué debería agregarse a esto si realmente quiero verificar que es inválido el razonamiento? ¿Qué debería hacer? Con el conjunto universal, el valor de M y las funciones proposicionales. Debería ser lo que está acá al lado, ¿sí? Que es validar que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Porque si acá yo en vez de elegir M igual 6, te pongo M igual 3, y no sé si cumple lo mismo, ¿sí? Que estamos queriendo validar, premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces siempre verifiquen que haga ese juego, premisas verdaderas y conclusión falsa. Recién ahí ese razonamiento va a ser inválido. Si no, hasta entonces es solo la definición de un conjunto, un valor de M y funciones proposicionales. No te demostré nada. ¿Lo ve? Eso lo entendí. El tema es, si no tuvieras el conjunto y el valor de en particular, no sé cómo se me ocurriría un conjunto y un valor particular, sabiendo solamente el primer renglón.
Es que ahí es solo de pensar. Eso es lo que, digamos, de alguna manera hay que construir. Siempre tienden a ser funciones proporcionales que trabajen así, con números, que X es par, es impar. Siempre rondan en ese estilo, que son las más fáciles de probar, y ahí definís un conjunto universal también, acorde a lo que vayas necesitando. Pero se construye con esa visión, ¿no? De premisas verdaderas y conclusión falsa. Todo se va construyendo, así que mi recomendación, hagan algunos de razonamientos, no hay muchos, igual, que sean inválidos como para probar y ahí chequear cómo es esa experiencia de pensar funciones proporcionales, pero no se corran mucho de esto. Mi sugerencia es como que siempre piensen en números que tienen bastante variedad. Fíjense que ahí habla de que es un entero, o sea que pertenece a un conjunto súper grande, de que X es par, de que X es múltiplo de 4, puede hablar múltiplo de 7, de 5, lo que necesiten, o que sea impar. ¿Sí? Entonces eso lo tienen que crear. Pero si la sensación es cómo se me va a ocurrir eso, está bien que se genere esa sensación, porque hasta no sentarnos con una práctica puntual, no lo vamos a experimentar. Pero sí entiendo el punto. Consulta. En el conjunto universal, ¿se pueden definir palabras en vez de números? Es de curioso nomás. Pero tendrías que cambiar las funciones proposicionales. Claro, sí. No sé, A de X, ¿existe algún nombre que tiene una letra A? Y Ponele, poner en el conjunto universal Ariel. claro, Sí, listo. pero ojo las funciones proporcionales, porque tienen que hacer sentido ese conjunto universal. Sí, básicamente que poniendo el valor hacia la función proposicional tiene que tener sentido, si no, Sí, no tengo forma de... ¿Cómo verifico eso? claro. Genial. Bueno, con esto, ahora sí terminamos toda la unidad número 1, ¿sí? De razonamientos. Creo que en este curso había alguien que quería subir un ejercicio de parcial, pero creo que revisé ayer el campus y no estaba, así que después si quieren subirlo. Y ahora que somos 100, acá les colgué un modelo del parcial que tomé el año pasado, como para que tengan de referencia. Miren, en razonamiento dice Pablo, uno de los empleados, nada, algo similar a eso que estuvimos viendo recién. Solo para que tengan de referencia el estilo de ejercicios, ¿no? Que no dista mucho de lo que vamos viendo en clase. Pero bueno, con esto ya podrían realizar toda la guía, ¿sí? Así que ahí aprovechar, al fin de largo no, porque si pueden, sí, pero no va a ser condición. Y lo otro que quería marcar, ahora que también somos muchos, es que recuerden que la próxima clase es feriado, después quedaría una clase más que es para ver inducción, potencialmente, y luego tienen la práctica 1 y 2, ¿sí? Así que tengan en cuenta de ir repasando la unidad 1 y la unidad 2 para poder completar esa tarea. ¿La práctica cómo es? ¿Es acá en clase? Sí, es acá en clase, pero se abren los cuestionarios solos. Después vamos a ver si armamos Zoom o no. Yo creo que no va a ser necesario. Se abren por el aula, directamente se habilita el cuestionario y lo completás. Tenés, ponerle para el primer cuestionario 30 minutos, para el segundo 30 o 40, todavía no lo definí. Y es por tiempo y se cierra el cuestionario y es lo que hayas entregado hasta ese momento. Es online. No es complejo. ¿Puedes No repetir es de tan nuevo? complejo. Sí. Que vamos a habilitar en la tarea que hice acá de práctica 1 y 2, se va a habilitar por el aula una tarea, ¿sí? Que puede ser un cuestionario,
que va a durar 30 minutos o 40 y que ustedes van a tener que completarlo en ese tiempo. ¿Esa tarea es la que suma punto en el parcial? Sí, sí que con todo. Son Ok. múltiple choice. Eso no venía en el contrato. Múltiple choice. Ah, ¿viste? Ah, pero te estoy negociando un punto al parcial. Mirá qué contratazo. Aparte, después de, nada, estamos fresquitos ahí con la unidad 1, unidad 2, tomá, unidad 1 y 2 práctica, creo que tiene que fluir. Yo creo que está pensado para eso, no está pensado para... Pero sí que de alguna manera es como tengamos puntos de stop en el medio, ¿no? Porque después llega julio, el parcial, unidad 1, quedó en la historia, al menos es como que digo, bueno, cerramos con broche la unidad 1 o 2, porque la tuve que estudiar para esta tarea. Al menos esa es mi intención, después vemos qué sucede, pero nada, eso. Bueno, entonces, a ver, al menos, no, el objetivo va a ser bueno, llevarlos a que de alguna manera la mayoría suelo tener porcentajes de promoción altos, así que no sé si eso les da esperanza o les pone presión, según cómo lo tomen, pero es como que creo que se va dando en las clases, ¿no? Los ejercicios, suelo hacer mucho foco sobre lo que quizás me interesa marcar, esto de, de demostrar el razonamiento categórico inválido, qué significa, el de cómo escribir un diccionario, digo, todo el resto es más o menos cómo puedo variar el ejercicio, pero, digamos, además de saber resolverlo, es como que está bueno saber pensarlo, ¿no? Y que si nos corren de ejercicios tengamos siempre de base ese mismo pensamiento, la estructura lógica. Y eso es lo que a mí me interesa. Pero bueno, nada, ya veremos en el parcial. Entonces, damos por cerrada la unidad número 1. Les recuerdo otra vez acá que les dejé 2 ejercicios de práctica. Estos los podemos hacer, pero estaría bueno, como les dije la otra vez, estoy esperando todavía que suban al campus el ejercicio de parcial que me habían pedido, creo que era en este curso, para debatirlo. Vi que se abrieron 2 consultas. En una estoy esperando a ver si alguien más se suma a esto de tautologías, y la otra ya la respondí, creo que hoy lo vimos, lo reforzamos un poquito más. Así que si podemos mantener vivo el campus con ejercicios y práctica, recuerden que también sé como el ojo de Gran Hermano, todo lo ve. No, no digo de nombre, después es fácil, te entrego el parcial, no tengo que verificar tu nombre y apellido, eras vos el que preguntabas en el campus. Pues me levantás la mano y tenés una duda y cómo te voy a negar esa respuesta. Vamos y vamos, ¿no? Entonces, hacemos dinámica las clases y después en el parcial podemos también tener ese mismo dinamismo. Todo un chanto. Ok, No, mentira. muy bien. Las cosas claras, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, vamos a arrancar. No, amo la unidad de conjuntos fuertemente, así que, de inducción, perdón, bueno, de conjuntos lo veo como más básico de refrescar cosas que quizás ya vieron en la secundaria o no, pero inducción en particularmente me gusta mucho el tema, así que nada, espero transmitirles eso. Entonces, vamos a empezar con la unidad número 2, que habla de conjuntos, ¿sí? Que quizás ya venimos hablando de conjuntos, ¿no? Ese conjunto universal que escribíamos antes, tener elementos de ese conjunto, hablar de alguien particular. Bueno, ahora le vamos a poner etiquetas a esos conjuntos para definirlos formalmente y decir que un conjunto es una colección de objetos, ¿sí?, de la misma especie. Entonces, cuando nosotros tengamos esta colección de objetos, vamos a poder escribirlo de la siguiente manera, ¿sí? A los conjuntos los vamos a escribir siempre con letra mayúscula,
y a los elementos que formen parte de ese conjunto con letra minúscula. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a poder escribir? Y hay varias formas de poder escribir o expresar a los conjuntos, dependiendo lo que yo quiera marcar de ellos, ¿sí? La primera forma es por extensión, lo que se llama por extensión, y dice, enumerando cada uno de los elementos separados por comas y encerrados por llaves. Entonces, un conjunto lo podría definir como el conjunto A, que tiene llaves y tiene al elemento, no sé, 1, 2, 3. ¿Sí? Enumero cada uno de los elementos que forman parte de ese conjunto. A esto lo llamo por extensión. ¿Sí? Si en cambio yo quiero escribir cuál es la característica que cumplen los elementos de ese conjunto para decir que pertenecen a él, lo que estoy hablando es de un conjunto por comprensión, ¿sí? En donde estoy diciendo cuál es el criterio que tienen todos los elementos para formar parte de ese conjunto. Por ejemplo, podríamos decir que tengo un conjunto B en donde forman parte del conjunto B todos aquellos X, tal que X es múltiplo de 3. Entonces, acá estoy dando como cuál es la regla, ¿no? Que tienen que cumplir aquellos números para poder pertenecer a este conjunto B. Estoy diciendo en particular solo los que son múltiplos de 3. ¿Sí? Entonces, a eso lo llamo por comprensión. También podría escribir a estos conjuntos mediante el diagrama de Venn. El diagrama de Venn era marcar los elementos de un conjunto encerrados en un círculo, ¿sí? Entonces hacía un círculo y decía, bueno, este es mi conjunto C, con mayúscula, y el conjunto C va a tener los elementos -1, 2, 3 y -4. ¿Sí? De alguna manera voy dando cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto mediante esa curva cerrada, ¿sí? Entonces tenemos extensión, comprensión y diagrama de Venn, forma de escribir a los conjuntos. Ahora, ¿qué nos están marcando acá? Van a ver que tenemos muchas definiciones, así que vamos a tratar de no hacerlo tan aburrido. Perdón. Lo que marcamos acá es lo que se conoce como relación de pertenencia, ¿sí? Que vincula a un elemento, importantísimo, vincula a un elemento con un conjunto. Esta relación de pertenencia la vamos a encontrar con la letra E, ¿sí? Con la letra E de esta forma. Esto marca, pertenece. Y si yo a esta E la tacho, ¿qué sería? No pertenece. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar estas dos formas de escritura? Para marcar que un elemento pertenece o no a un conjunto. Entonces, supónganse que definimos un conjunto Z que va a tener a los elementos 1, 2, 3, 4. Ahora, si yo les pregunto, ¿puedo escribir que 1 pertenece al conjunto Z? Sí. Estoy diciendo sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que tengo que chequear es que yo pueda ver, o sea, esto que lo pueda ver al elemento. Esto es que lo pueda ver en el conjunto. Es un ojo lo que dibujé ahí. O sea, yo tengo que a ese elemento que estoy queriendo decir si pertenece o no, poder verlo dentro de mi conjunto. Es decir, que cualquier otro que yo no vea, por ejemplo el 5, no pertenece al conjunto Z. ¿Por qué? Porque no lo veo. ¿Sí? Sí, profe. Clave, cada vez que vengan una relación de pertenencia, el ojo lo tienen que dibujar.
No, mentira. Un buen Eh, dibujo igual, ¿Viste? No se lo esperaba. Entonces, relación de pertenencia habla de relacionar un elemento con el conjunto, es decir, si lo veo o no dentro del conjunto. Ahora, fíjense que acá hay una diferencia radical. Tenemos otra nueva relación, pero esta se llama relación de inclusión, que vincula a un conjunto con otro conjunto. Antes teníamos elemento con conjunto, acá es conjunto con conjunto. En donde la definición y el símbolo de inclusión es este. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Que está incluido o es igual, y si lo tachamos es que no está incluido, ¿sí? ¿En dónde? ¿Qué nos dice esta relación de inclusión? Fíjense que acá tengo X e Y, que como están en mayúsculas son dos conjuntos. Me dice, X está incluido o es igual a Y, sí y solo sí, para todo A, para todo elemento, ¿sí? Si A pertenece, acá aparece el simbolito que vimos antes, si A pertenece al conjunto X, entonces ese mismo A pertenece al conjunto Y. ¿Qué me están marcando acá? Que todos los elementos del conjunto X van a estar dentro del conjunto Y. Por eso digo que el conjunto X está incluido en Y. ¿Sí? Que tiene como una dirección. Claro, me está marcado, es como que uno está inmerso en el otro. Que podría darse de la siguiente manera, ¿no? O sea, es como decir, tengo el conjunto A, acá esto debería ser X e Y. Todos los del conjunto X están dentro del conjunto Y, y en ocasiones hasta pueden ser iguales, es decir que X es X e Y, el conjunto. Bueno, lo separo así no se confunde. Que los dos sean el mismo, ¿sí? Pero puede pasar que haya algunos elementos que tenga ahí que no estén en X, ¿sí? Porque la relación de inclusión tiene un sentido. O sea, me está marcando, ¿sí? Que voy desde todos los de X tienen que estar en todos los de Y, pero no me está diciendo nada acerca de todos los de Y, como tienen que estar en X. Entonces, miremos este ejemplo y marquemos algunas relaciones. Tenemos estos conjuntos C, D, E y F. Si les pregunto, si E está incluido y es igual a F, acá lo que tendría que suceder es, por definición, fíjense la definición de inclusión que me está marcando, que para todo elemento, vamos a ponerle X, así no lo confundimos con nada, para todo elemento X, si X pertenece al conjunto E, C. entonces, No, sí, no sé. X... No, me equivoqué, acá me puse equivoqué. Me equivoqué, mala mía, mala mía. No pasa nada. X pertenece a F, ¿no? Esto es lo que tengo que validar. ¿Esto sucede? Vamos a ver quién es E. E tiene el elemento 2. ¿Y 2 está incluido en F? Sí. Sí. Con lo cual, esto es cierto. ¿Sí? Ahora, pensémoslo al revés. Miren, si F está incluido o es igual a E. Si yo escribo la definición, digo para todo X, que X pertenece a F, entonces ese mismo X tiene que pertenecer a E. Acá lo que nos da la pauta es este para todo elemento del conjunto F. Tengo en F al elemento 2 y a 1. El 2 está incluido en E, perfecto, pero acá el 1 no. El 1 pertenece a F, pero no pertenece a E. ¿Sí? ¿O no? Sí. Claro, Sí, profe. no lo incluye. Es falso. No lo incluye, ¿no? Entonces esto, chao, no es cierto. Entonces, de esta manera, y recuerden esa relación de inclusión porque vamos a marcar justamente esa dependencia, ¿no? De que
todo elemento del primer conjunto tiene que estar dentro del segundo. Con ese implica. Lo otro que tenemos que ver es el cardinal de un conjunto, que el cardinal no es más que indicar la cantidad de elementos que posee, ¿sí? Lo vamos a tener como 2 barras dentro, vamos a marcar a un conjunto. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, no, vamos a tomar el conjunto de arriba. Si tenemos que calcular la cantidad de elementos que tiene el conjunto C, esto lo pondría entre barras, C como conjunto igual. Y contaría la cantidad de elementos, que en este caso es 3. El cardinal de E vendría a ser 1, ¿sí? Y el cardinal de F vendría a ser 2. Listo. Cardinal como cantidad de elementos que tiene el conjunto. Vamos a la siguiente definición. La siguiente me está marcando la igualdad de conjuntos. Atentos con esto. ¿Cómo se los vendo? La igualdad de conjuntos. Dice, 2 conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Entonces, algo que veníamos viendo recién es, la relación de inclusión me marca hacia un sentido, ¿sí? Que todos los de un conjunto tienen que estar dentro del otro, y cuando hablo de igualdad de conjuntos es porque los elementos tienen que ser iguales en ambos conjuntos, con lo cual escribir eso podría ser utilizando la relación de inclusión, que se incluyen mutuamente. O sea, nosotros podríamos decir, X es igual a Y, sí, solo sí, X está incluido en Y ambas a la vez, Y está incluido en X. ¿Sí? Entonces, de esta manera, incluyéndose mutuamente, yo estaría en presencia de 2 conjuntos que son iguales, es decir, que tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos. Ambas 2. Temón con este. Conjunto vacío. Miren la definición del conjunto vacío. El conjunto vacío nos dice, es el que no tiene elementos. ¿Sí? Puede definirse mediante una contradicción, por ejemplo, y acá el conjunto vacío lo vamos a poder expresar como este círculo o este cero tachado, o escribirlo como que son los X, tal que X es distinto de X, a esto lo llama contradicción, o entre llaves marcar que no hay nada. ¿Sí? Entonces, a ver, si nosotros tenemos que pensar en la cantidad de elementos que tiene este conjunto vacío. ¿Cuál es el cardinal del conjunto vacío? 0. 0. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. ¿Sí? Fíjense que nos pregunta acá, ¿se puede escribir al conjunto vacío de esta forma? No. Ahí No. te estarías haciendo referencia No. al elemento, ¿no? No, porque acá lo que estamos haciendo muy bien es referencia a un elemento de este conjunto, y ese elemento, ¿cuál es? El Así. vacío. El vacío. O sea que si yo calculase el cardinal de esto que me están dando, 1, ¿cuánto vale este cardinal? 1, 1. 1. Vamos a ver esto. Tengo el conjunto vacío igual a no tengo nada. Tengo el conjunto, vamos a llamarlo B, formado por esto que nos dieron acá. ¿Eso Que qué es? es ¿Validar entre que el ya- 0 es un número? ¿Cuál? El poner que el cardinal del conjunto vacío es igual a 1, es decir, que el 0 es un número. Este que, ¿qué es 0? ¿Este? Sí, Este es el conjunto vacío, ¿no? Y acá nos están diciendo que este conjunto más amplio tiene un elemento que es el conjunto vacío. Mira, vamos a hacer otro conjunto acá que puede ser el 1, el 2 y el conjunto vacío. Es un elemento más de mi conjunto. ¿Sí?
Solo que acá en el conjunto B, que es lo mismo que está acá, en vez de tener al 1, 2, tengo solo al vacío. Cardinal 0, cardinal 1, cardinal 3, como cantidad de elementos. Ahora, vamos a este punto número 1, a ver si me van respondiendo esto. ¿El vacío pertenece al conjunto vacío? O, esperen, vamos a llamarlo más fácil así, vamos a ponerle A. Total, este ya sabemos que es el conjunto vacío, ¿no? Este A es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tiene elementos, es una forma de escribirlo. Ahí vamos de nuevo. ¿El vacío pertenece a? No. Sí. Sí. No. No. Sí, sí. ¿Sí? Sí. No, porque no es un O sea elemento. que veo al conjunto vacío como elemento, prohibido olvidar. Acá ya me sale mejor. Acá vos tenés que ver en el conjunto que esté este elemento. ¿Lo ves acá adentro? No, no lo veo, no lo veo. No está, no está, no Ah, está. ¿viste? No está. Entonces No esto lo veo. no pertenece, ¿viste? La clave era lo. No pertenece, el vacío no pertenece al conjunto A. Ahora, si miro el conjunto B, ¿puedo decir que pertenece? Ahí sí. Ahí sí. Acá sí, Ahí lo pertenece veo. al conjunto B, ahí lo veo, ahí es muy claro. Y si vas al C, ¿puedo decir que pertenece o no pertenece? Sí, pertenece. Perfecto, o sea que el vacío pertenece a C. Clave diferenciar esto, que acá el vacío no pertenece. ¿Sí? Ahora, quédense con esto y vamos a ver estas propiedades, porque quiero hacer hincapié sobre una en particular. Entonces, vamos a ver estas propiedades básicas de la inclusión. Estas nos van a servir para algunas demostraciones, así que está bueno repasarlo. ¿Qué nos dice? Que para todo conjunto A está incluido en sí mismo. ¿Sí? O sea que esto es verdadero, A está incluido en sí mismo. Después nos dice que para cualquier conjunto A, el vacío está incluido en A. Chan, terrible esto. Esto no me creo hasta ahora. ¿Eso es verdadero o puede Después- ser falso también? No, esta es verdadera. Acá te están dando propiedades. O sea que estas ya alguien las verificó a todas. Y te está diciendo, tomá, esto lo puedes usar. Un conjunto está incluido en su mismo conjunto siempre. El vacío está incluido en cualquier conjunto A. Está incluido siempre, pero no pertenece siempre. ¿Estamos de acuerdo? El pertenece, el ojito si lo veo o no lo veo. La inclusión, el vacío forma parte de cualquier conjunto mediante la relación de inclusión. Ahora lo vamos a ver por qué. La otra que me dicen acá es que el conjunto A está incluido en el conjunto universal, en el conjunto más amplio. Y dados tres conjuntos A, B, C, si A está incluido en B y B está incluido en C, A está incluido en C. Propiedad transitiva, ¿sí? La transitividad de la inclusión. Ahora, nosotros habíamos visto, miren lo que vamos a escribir acá, habíamos visto que el vacío pertenece a un conjunto A si y solo si lo veo. ¿No? Ahora, lo que nos está diciendo esto es que el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto A. Para todo A. Pero no necesariamente lo todo- tenemos que ver, básicamente. ¿No? Acá te está, claro, estamos acá estamos diferenciando el pertenece, esto es pertenece. ¿No sería más ver la diferencia entre lo que es un conjunto y un elemento? Porque una cosa es el conjunto vacío y otra cosa es el elemento vacío. Claro, por eso el pertenece habla de elementos y la relación de inclusión relaciona conjuntos. Ahí están las dos diferencias. En la primera puedo decir que el vacío como elemento pertenece a un conjunto si solo sí puedo verlo como parte de él. Ahora, la siguiente línea me están diciendo, no importa cuál sea tu conjunto, siempre el vacío va a estar incluido en A.
¿Por qué esto sucede? Fíjense que si nosotros tomamos la relación de inclusión, nos decía que esto pasa sí y solo sí para todo elemento X que pertenece al primer conjunto, a esta relación. Esta relación de inclusión, ¿ven? Que nos dice que un conjunto está incluido en otro conjunto, sí, solo sí pasa todo esto. Entonces, vamos a decir que en esta inclusión, en este caso, si el X para todo X, nosotros podemos validar que ese X pertenece al conjunto vacío, entonces ese X tiene que pertenecer al conjunto A. ¿Sí? Esto es la definición de la inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Para todo X, si X pertenece a vacío, entonces X pertenece al conjunto A. ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Podemos ir de vuelta, profe? Sí, mira, solo lo único que hice fue tomar esta propiedad 2, en donde me decía el vacío está incluido en A. ¿Sí? El vacío, para cualquier conjunto A, el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. Entonces yo lo que digo es, che, a ver, ¿qué me está diciendo este? Bueno, si digo, copio lo mismo, para todo conjunto A, el vacío está incluido en A. Voy a referirme a la definición de la inclusión. Entonces digo, ¿de qué forma está incluido un conjunto en otro? Marcando la definición de la inclusión que vimos recién, si para todo elemento, si el elemento pertenece al primer conjunto, que en este caso es el vacío, entonces tiene que pertenecer al segundo. Es esto que vimos acá. Vamos para arriba. ¿A ustedes se les mueve el OneNote? No, ¿no? No se está moviendo. A ver. Profe, entonces el vacío sería un conjunto, no un elemento del conjunto. En el caso que está Depende de aplicando. dónde esté. Ah, Puede formar parte de un elemento de un conjunto, el vacío. en el ejemplo que está dando, lo está tomando como un conjunto. Claro. Ahí está, ahora entendí. Acá, fíjense, en la relación de inclusión, que me relacionaba conjunto con otro conjunto, me dice, X está incluido en Y, sí, solo sí pasa esto. Que para todo, si un elemento A pertenece al conjunto X, entonces ese mismo A pertenece al Y. Acá en vez de tener X e Y, tengo en mi ejemplo el vacío y A. Ahí pudieron asociar. Sí. Ahora, lo único que hice fue copiar la definición de la inclusión. ¿Por qué? Porque realmente es como que miro esto y digo, el vacío está incluido en cualquier conjunto. O sea, independientemente de cuál sea el conjunto, siempre va a estar incluido. Es re fuerte el término. A usted ni le importa, pero yo quiero que lo vean. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a la definición de la inclusión, dice, X está incluido en vacío, o sea, un elemento está incluido en vacío, entonces ese mismo elemento está incluido en A. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Esto tiene que cumplirse para todo. Para todo elemento del conjunto. Pero acá tenemos un condicional en esta parte. Fíjense, si nosotros analizamos, tenemos un antecedente y un consecuente. ¿Sí? Donde esto tiene que ser verdadero, ¿no? Pero, si X lo que nos está marcando como antecedentes es que X pertenece al conjunto vacío, ¿X puede pertenecer al conjunto vacío? ¿El conjunto vacío tiene elementos? No, No. Entonces,
este X que yo elija perteneciente a cualquier conjunto, ¿va a existir en el conjunto vacío? Técnicamente no. O me equivoco. Teóricamente no, con lo cual, ¿esto cómo va a ser siempre? Falso. Sí, ahí está, falso. O sea, porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Entonces, cada vez que yo quiera preguntar si el valor que tomé del conjunto A pertenece al conjunto vacío, esto me va a dar falso. Y X perteneciente al conjunto A, me dice el consecuente. Si yo tengo un antecedente falso, ¿me importa el consecuente? No, siempre da verdadero. Entonces todo esto siempre nos va a dar verdadero. Por eso es que independientemente de cuál sea el conjunto A, yo voy a poder decir que el vacío siempre está incluido en cualquier otro conjunto. Diferente es si hablo de la relación de pertenencia. El vacío pertenece a un conjunto si y solo si lo veo. Bueno, eso les quería decir. ¿Lo vieron a eso o no? A mí es genial. O sea, como todo esto es falso, ni me importa lo otro, yo ya sé que todo este condicional va a ser verdadero. Por eso puedo poner esto como propiedad. Bueno, después va a tomar mayor sentido cuando tengan que demostrar. Entonces, vamos a ver algunas operaciones, ¿sí? de los conjuntos que nos van a marcar, ¿sí? para demostraciones algún punto de partida quizás. El primero es la unión, en donde nos dice que A está unido con B cuando para un elemento X, X pertenece a A o, en lo lógico, X pertenece a B. ¿Sí? Fíjense que acá me está hablando de pertenencia, de que puedo decir esto es verdadero y esto es falso, ¿sí? Pertenece o no pertenece, si lo puedo ver o no. La intersección también me marca cómo esta relación entre estos dos conjuntos, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Ambas tienen que suceder a la vez, estas pertenencias. La diferencia A menos B, lo que me dice es que X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, no tiene que pertenecer a B para poder decir que esté hablando de esa diferencia. Después tengo el complemento, que lo puedo marcar con A y el conjunto y una rayita arriba, que puede ser escrito también como el conjunto universal y todo lo que sea A, que en realidad tengo que marcar todo lo que no es A como complemento, ¿no? Entonces eso lo puedo decir como son los X que no pertenecen a A, o de otra manera son los X que pertenecen al conjunto universal y que no pertenecen al conjunto A. Después tengo la diferencia asimétrica, que lo voy a escribir de esta forma, y van a ser los X que pertenecen a B o excluyente X perteneciente a A o excluyente X perteneciente a B. ¿Sí? No pueden suceder las dos cosas, es uno o el otro. Y esta diferencia asimétrica también la puedo escribir como una diferencia entre la unión de los conjuntos menos la intersección de los conjuntos. O expresado de otra manera como la unión de las diferencias. Estas son propiedades que van a poder tener, así como me imagino la de las leyes lógicas, para poder resolver los ejercicios. Y lo que se nos aproxima acá son propiedades, ¿sí? Propiedades que vamos a ver también de las operaciones en conjuntos, al igual que lo vimos en leyes lógicas. Algunas tienen el mismo nombre y significan algo similar. Y entonces, vamos a ver que lo primero que tenemos es involución, que si yo tengo el complemento del conjunto, eso me va a dar el mismo conjunto. Después tengo por conmutatividad, que si A está unido a B, es lo mismo que tener B unión A, y lo mismo con la intersección. La asociatividad, bueno, es que puedo poner paréntesis, sí, mientras tenga misma operación entre conjuntos.
unión, unión, intersección, intersección. Distributiva, que voy a distribuir la unión frente a la intersección, ¿sí? De la misma manera que hacíamos antes, para las leyes lógicas o sumas y restas. Idempotencia, que voy a llamar A unión A. Si estoy uniendo el mismo conjunto, eso me va a dar el mismo conjunto, y lo mismo si hago la intersección. ¿Sí? Leyes de De Morgan. De Morgan nos persigue. Si yo tengo el complemento de la intersección de dos conjuntos, eso va a ser lo mismo que el complemento de ambos conjuntos unidos. Y al revés lo mismo, ¿no? Si tengo el complemento de la unión de dos conjuntos, eso va a ser lo mismo que la intersección del complemento de ambos. Neutro y absorbente. Si yo tengo que al conjunto A le hago intersección con el conjunto universal, siendo el universal un conjunto más amplio, siempre me va a dar ese conjunto A. Ahora, acá, fíjense, si tenemos la intersección con el conjunto vacío, no me importa quién sea ese conjunto, siempre va a ser el vacío. ¿Por qué? Porque si pienso en intersección como elementos que comparten, si el vacío no tiene ninguno, fuimos. No me importa quién es ese conjunto A, puede ser maravilloso ese conjunto A, pero si me va a dar una intersección con el vacío, chao. Adiós conjunto. Y vamos por este otro lado. Si yo hago A unión universal, hacer el universal un conjunto más amplio, siempre va a ser el universal. Y si yo hago A unión el vacío, va a ser el conjunto A siempre. Porque como el vacío no tiene elementos, no tengo nada que unir. Vamos a la siguiente. Absorción. Está clave. Absorción, fíjense. Era como ¿se acuerdan? P intersección, P unión. ¿No? Bueno, acá lo mismo. A intersección, A unión. Tenemos esta pauta, no nos importa quién es B, esto nos va a dar A. Lo mismo en el sentido contrario. ¿Sí? Bueno, la equivalencia de la diferencia, que es una más de las que vimos recién. A menos B la puedo escribir también como A intersección B complemento, ¿sí? Y la última que vamos a ver es la complementación. Si yo tengo que, bueno, al vacío lo puedo generar como A intersección A complemento. Si lo que tengo versus todo lo que no tengo, la intersección no tengo nada. Ese conjunto vacío. Y la unión de el conjunto A y su complemento te da todo el conjunto universal. A veces, siempre recuerden todas estas propiedades en ambos sentidos de la igualdad, ¿no? Porque a veces tenemos un vacío y del vacío podemos pasar a esta expresión porque es lo que nos conviene para poder demostrar. Y así voy desencadenando la demostración. Ahora, ¿para qué vamos a usar todo esto? Bueno, esta es la parte que menos les gusta, pero no los voy a condicionar. Para demostraciones, que van a haber varios tipos de demostraciones según la estructura que tenga el ejercicio que nos estén dando, ¿sí? Para estas demostraciones, vamos a copiarnos esto, para estas demostraciones nosotros vamos a ver que según la estructura que tenga, vamos a poder hacer una cosa u otra. Es como seguir una receta. Bueno, esto es lo mismo, las demostraciones en conjunto según qué estructuras tengan van a poder realizarse de una manera u otra, ¿sí? Entonces, la primera forma que nos habla es, en demostraciones en conjunto, es demostraciones a nivel de elementos. Es decir, que partiendo de un conjunto, tomo elementos de ese conjunto y empiezo a demostrar. Pero al tratarse de demostraciones, ¿qué cuantificador tendría que usar? Para todo. Para todo, porque justamente de eso vale mi demostración. Si existe algún elemento que no lo cumple, ese me sirve como contraejemplo para decir que lo que estoy diciendo no es válido, no lo puedo demostrar. ¿Estamos de acuerdo? Demostraciones
parten de un para todo. Si existe alguno que no cumple, ese es el contraejemplo válido para frenar todo y decir, esto no es cierto. Entonces, cada vez que nosotros tengamos demostraciones a nivel de elementos, fíjense que acá me está marcando en el punto número 1, la primera opción es sin antecedente. Haciendo mención a qué, a que tenemos antecedente. Escribir mejor. A que tenemos antecedente y consecuente. Sí, o sea que acá lo que no tenemos es antecedente, o sea que solo tenemos consecuente. El primer ejemplo que nos marcan es con una inclusión en el consecuente. ¿Sí? Esta inclusión que estamos viendo acá está en el consecuente. Entonces vamos a demostrar esto a nivel de elementos. Lo primero es, bueno, vamos a decir que A está incluido en A unión B. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, voy a tener que partir de un elemento de este conjunto hasta poder llegar a esta expresión. Es decir, que ese elemento que yo elegí va a pertenecer a A unión un conjunto B. Entonces, si yo bajo todo esto a nivel de elementos, si yo bajo toda esta descripción, lo que tendría que pasar es que para todo X que yo encuentre, si X pertenece al conjunto A, entonces esa implicación, por la definición, ¿qué me está marcando de ese X? ¿Ese X a qué pertenece? A la unión entre A y B. A la unión entre A y B. A unión B. Esto es la definición de la inclusión, ¿sí? Pero ¿de dónde voy a empezar a demostrar? Bueno, la demostración se origina desde este momento, ¿sí? Lo primero que voy a tratar de hacer es parto de esto y voy a llegar a esto otro. Es lo que quiero demostrar. Yo suelo siempre que agarro un ejercicio de demostración, tantear un poquito a dónde, qué es lo que tengo que lograr, ¿no? Para ir visualizando cuál es mi objetivo. Mi objetivo es llegar a algo de la forma X perteneciente a A unión B. Ese es mi objetivo. Si yo logré demostrar eso partiendo de un elemento que solo pertenece a A, es porque lo que me están diciendo es válido. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la demostración, hasta acá solo analicé el ejercicio. La demostración voy a partir de un elemento, ¿sí? Voy a decir que este elemento pertenece al conjunto A. Entonces, acá son secuencia de implicaciones en donde voy dando, ¿sí?, pasos verdaderos, que acá puedo aplicar todo lo que vimos antes. A ver, estas propiedades de las operaciones, incluso leyes lógicas. Si yo sé que un elemento pertenece a un conjunto, si yo pienso en esta estructura que está acá, a ver, vamos a sondear un poquito más de qué trata. ¿Qué significa que X pertenezca a A unión B? Por definición de unión, ¿qué estoy diciendo acá de X? Que X está incluido en A y que X está incluido en B. ¿Incluido? Me dolió. No, que pertenece a A. A ver, ¿no? Pertenece a Ah, era o eso. Pertenece a X B. pertenece a B. ¿Sí? La unión me está marcando eso. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta partecita medio que yo ya la tengo. Si yo ya sé que X perteneciente a A es algo verdadero, yo podría pasar en un paso siguiente a escribir esto, X perteneciente a A o X perteneciente a B. ¿Puedo tener este paso como algo verdadero? Sí, ¿no? ¿Mediante qué? Algo que se llamaba adición. Porque si yo tenía algo verdadero y le adicionaba con un o cualquier cosa, no me importa cómo sea esa cualquier cosa porque yo ya tengo algo que es verdadero, con lo cual todo ese paso que marco acá sigue siendo verdadero.
Y acá es donde empiezan a sacar cosas, ¿no? Decir, ¿de dónde sacaste todo eso? Pero es hasta ¿Podría que repetir más- despacio eso, profe? Sí. Em, hasta acá partimos de un X perteneciente a, que es algo verdadero. Como Claro, yo sé hacia dónde tengo que ir, digo, che, tengo una estructura similar si es que le puedo agregar con un O este conjunto B. Ahora, como X perteneciente a es algo verdadero, si yo le adiciono un O cualquier cosa, esto va a seguir siendo verdadero también, con lo cual no estoy diciendo mentira, estoy dando pasos verdaderos. Y ese cualquier cosa, en vez de que sea cualquier cosa, voy a hacerlo que se parezca a lo que necesito. En realidad lo que necesito es el conjunto B. Entonces lo hago aparecer. ¿Por qué? Por adición. Entonces yo sé que X pertenece a A o X pertenece a un B. Y esto va a seguir siendo válido. Entonces, si yo Porque puedo la escribir... premisa es verdadera y la conclusión sigue siendo verdadera. O la premisa es falsa y la conclusión puede ser verdadera o falsa, pero no nos interesa. A ver, de nuevo. ¿Cuál es Claro, la...? si nosotros tenemos que X pertenece a A, Eso es verdadero. Ya esto es sabemos, verdadero, entonces el consecuente o la conclusión va a ser verdadera. vale. Y en cambio, si el X pertenece a es falso, no importa si lo demás es verdadero o falso. Porque Claro, en lo sí, único... claro, Sí, o ahí te sea, está todo se basando en el cumple. condicional. Perfecto. Siempre, por eso digo que en las demostraciones son secuencia de pasos verdaderos, o sea, yo cada condicional que voy marcando tiene que ser verdadero, con lo cual lo que tengo que garantizar en cada paso es no decir una mentira, algo falso, ¿no? Porque rompería con mi estructura de condicional. Entonces, si yo pude escribirlo de esta manera, es porque por la definición de la unión, en realidad si X pertenece a A o X pertenece a B, lo que estoy diciendo de X es que X pertenece a A unión B. ¿Sí o no? Sí, Sí. es válido. Es válido. Entonces, fíjense que partí del primer término y esta era la inclusión, ¿no? Porque acá lo que estoy diciendo es que A está incluido en B. Perdón, A está incluido en A unión B. Entonces, partí de un elemento de A y lo que validé con la inclusión, lo que me está marcando la inclusión, fíjense, parto de acá y llego hasta esto otro, que es a lo que llegué. ¿Sí? Bueno, en este caso súper cortita la demostración, pero van a ver que a medida que avancemos se abre un poquito más. Profe, te hago una consulta. Sí. En la primera parte has puesto justamente que X existe en A. Entonces, si X existe en A o X existe en B, en ese caso yo también puedo poner o X existe en C y sería lo mismo, porque aunque sea eso, igual después yo lo uno con B y también lo puedo unir con C y sería lo mismo, porque lo único que aclaro es que X existe en A. Acá vos en este paso podrías decir X pertenece a A o X pertenece a Z, Claro, el conjunto que quieras. Pero sí, ¿por qué pusimos B? Porque justamente es lo que necesito para mi demostración. claro. Como que Pero, voy construyendo, sí, sí. no, no, obvio, pero yo lo que consultaba es si yo, por ejemplo, en alguno de los pasos agrego como se dice, otro conjunto más, un conjunto, ponerle Z, o sea, pongo A, B y Z, sea lo mismo, no importa, o sea, estoy como yéndome para otro lado. Claro, pero ahí lo único, bueno, era eso lo que te iba a decir, que te está yendo de lo que vos tenés que demostrar, porque sí, podés agregar lo que vos quieras, Listo. pero ¿cuánto más agregarías de cara a lo que tenés que demostrar? No, no, Como no que, para llegar a la demostración, sino por perfecto. Sí, si te duda pasás mía. en otro ejercicio, pues sí, lo podrías hacer Ok, también. gracias. De nada. Bueno, vamos a ver el segundo, me dice con igualdad en el consecuente. Entonces, vamos a escribir un poquito esto y analizar de qué trata. A intersección
P intersección C es igual a intersección C, perdón, A intersección B intersección C. Y yo ya esto le digo, fíjense que lo que hizo fue la asociativa, ¿no? Es como que estaríamos probando, demostrando la propiedad asociativa. Pero, nada, yo quiero que veamos este ejemplo porque acá para la demostración tengo un igual. Si tengo un igual, ¿qué significaba este igual? ¿Cómo son? ¿Cuándo son iguales estos dos conjuntos? Cuando tienen los mismos elementos. Cuando los elementos de la tabla de verdad son iguales de uno y del otro, ¿no? Cuando los elementos del conjunto son iguales, pero había algo más formal que vos decís, wow, ahora está Cuando Equivalentes. de un punto puede llegar al otro. ¿No era equivalentes o no? Equivalentes Con la no. misma cantidad también. Tiene la misma cantidad, pero hay una relación que vimos recién que me dice, no dudes, cuando esto pasa, en ambos sentidos son iguales. Este igual, cuando trabajamos en conjunto, significa una doble inclusión. Lo que tengo que marcar para este igual es justamente que lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que va a suceder es que A intersección B intersección C está incluido en A intersección B intersección C. Y a su vez, lo que tiene que pasar es que A intersección B intersección C está incluido en A intersección B intersección C. Está, un lío, ¿no? Ahora acabo de es cuando explotar la quiero- Puedo cabeza. volver. Acá no fuimos. No, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Digo, esa igualdad de conjuntos se abre como una doble inclusión. ¿Dónde lo vimos esto? Acá. Esto que tenemos acá. Igualdad de conjuntos, dos conjuntos son iguales si se incluyen mutuamente, con un i. Claro, acá está esta definición súper amigable. Claro, cuando te pongo un conjunto más difícil, ahí, bien, ya no sé si quiero saber tanto de esta inclusión. Entonces, vamos a desarmar solo la primera y después vemos cómo seguimos con la segunda. Esto es lo mismo, vamos a traducir esta inclusión en algo que nosotros podamos de alguna manera empezar a trabajar a nivel de elementos. Si yo quiero trabajar esta inclusión del punto número 1, ¿qué podemos ver de esta inclusión? Podemos decir que, por definición de la inclusión, para todo X, si X pertenece a qué conjunto, vamos a escribirlo juntos. Definición de la inclusión, esta que está acá estoy queriendo definir. Si X pertenece a, ¿quién lo iba a decir? Claro. A intersección B intersección C, ¿qué tiene que pasar? Entonces, tiene que pertenecer muy bien, el X ¿a quién tiene que pertenecer? a intersección B, intersección C. A intersección B, intersección C. ¿Sí? Entonces, nuevamente tengo un condicional. Todos ven que lo que desarmé fue esto que está acá, esta inclusión es la que estoy marcando en el punto número 1. Entonces, para arrancar a demostrar qué tengo que hacer, voy a comenzar primero. Arranco la demostración por esta parte y trato de llegar a esta otra. Entonces, para la demostración, lo que voy a decir es que para todo X, X pertenece a A intersección B intersección C. Entonces,
¿Sí? Bueno, no se preocupe. Está un poquito complicado, profe. No, sí, ya está. Hasta ahora es como ni sí, ni no, ni... ya está. Borró cassette. No, es normal igual. No se preocupen. Vamos a hacerlo la próxima clase. ¿No sería por Em, de intersección? Te queda X y pertenece acá a A sigo. y Acá X debería aplicar pertenece definición de intersección y digo, bueno, si el X pertenece a intersección todo esto, ahí diría X pertenece a A y X pertenece a B, ¿sí? intersección C. Perfecto, y después desarmo esa intersección diciendo que entonces el X pertenece a B y pertenece a C. Y así voy aperturando, nada, lo vamos a ver. Pero quería que veamos juntos esto de la doble inclusión, cuando tenemos un igual, ojo con eso, ¿no? Porque es la definición, si la trabajamos a nivel de elementos, es con una doble inclusión. No les veo las caras, pero más o menos No, estamos. se sigue, lo que Más, pasa es que es más largo. más o Ah, menos, sí, pero bueno, debería practicarlo un poco yo. no, está bien. Y Un poco mucho. me parece sano frenar porque los que vienen son más difíciles. Entonces es como, veámoslo bien, hagámoslo, es más largo, pero no es complejo. Pero quería mostrarles qué pasa con esta doble inclusión. Tengo que hacer válido el punto 1 y válido el punto 2. Entonces hay gente que después se olvida del punto 2 y no, hay que probarlo también. Pero bueno, los veremos. Ah, y la próxima es feriado. Bueno, lo veremos el 8. Lunes 8. ¿Les parece? Sí. Dale. Perfecto. Dale, profe. Bueno, Muchas chicos. gracias para que Ok, bueno. Buenas 2 semanas. Profe. Chao. Hasta luego. Buena Buenas semana. semanas.